Era el año 1979 y el vacío del espacio guardaba un secreto que la humanidad estaba desesperada por descubrir. La sonda Voyager 1 de la NASA navegaba a través de la oscuridad infinita, alejándose cada vez más de la Tierra, con una misión que parecía sacada de una película de ciencia ficción: capturar la majestuosidad de Júpiter como nunca antes se había visto. Los ingenieros en Houston sudaban frío, observando las pantallas con una tensión que cortaba el aire, conscientes de que sus equipos de última generación, esos que costaban millones de dólares y ocupaban habitaciones enteras, eran inútiles ante la magnitud del desafío. ¿Cómo podían transmitir imágenes a color desde tan lejos sin que la señal se perdiera en el abismo cósmico? La respuesta no estaba en los laboratorios ultrasecretos de Estados Unidos, ni en las mentes brillantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La solución, increíblemente, yacía en un viejo papel patentado décadas atrás por un joven mexicano que soñaba con pintar el aire de colores. Fue el sistema bicolor simplificado de Guillermo González Camarena el que salvó la misión, permitiendo que el mundo viera por primera vez los vibrantes anillos y las tormentas eternas del gigante gaseoso. Pero nadie en ese momento podía imaginar el precio que aquel genio había pagado por su atrevimiento. Mientras la NASA celebraba, la historia de Guillermo se perdía en el olvido, enterrada bajo capas de burocracia y tragedias personales que harían llorar a las piedras, porque la vida de este hombre no fue un camino de rosas, sino una montaña rusa de éxitos deslumbrantes y caídas desgarradoras que nadie vio venir. Todo comenzó mucho antes, en una Guadalajara polvorienta del año 1917, donde un niño con ojos curiosos y manos inquietas ya empezaba a desmontar el mundo para ver cómo funcionaba por dentro. Dicen que el talento se hereda, pero lo de Guillermo era algo más. Era una obsesión que le quemaba las manos. A los 7 años, cuando otros niños jugaban con pelotas de trapo, él ya fabricaba sus propios juguetes impulsados por electricidad, dejando a sus vecinos con la boca abierta y persignándose ante lo que creían que era brujería moderna. Sin embargo, el destino tenía preparada una primera prueba de fuego que casi apaga su luz antes de tiempo. La familia se mudó a la Ciudad de México, buscando un futuro mejor, pero se encontraron con una realidad cruda y despiadada. En el sótano de la casa familiar en la colonia Juárez, un adolescente Guillermo se encerraba durante horas, días enteros, rodeado de cables pelados, tubos de vacío y chatarra que rescataba de los mercados de pulgas como Tepito y La Lagunilla. Sus padres temían por su salud mental, veían a su hijo consumirse entre el olor a ozono y soldadura, pero él tenía una visión grabada a fuego en su retina, quería ver el mundo tal y como era, no en esa aburrida escala de grises que ofrecía la televisión de la época. Fue en ese laboratorio improvisado, que parecía más la guarida de un alquimista loco que un taller de ingeniería, donde ocurrió el milagro. Corría el año 1934 y con apenas 17 años, Guillermo construyó su primera cámara de televisión con piezas de radio rotas y un ingenio que desafiaba toda lógica. Pero lo que nadie sospechaba era que ese joven solitario estaba a punto de desafiar a las potencias mundiales con un invento que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Mientras el mundo se preparaba para la guerra y el odio teñía de rojo los mapas de Europa, Guillermo buscaba colores en la pantalla. Trabajaba incansablemente, obsesionado con la idea de que la vida no es blanco y negro, y la televisión tampoco debería serlo. Y así, en el año 1940, patentó su sistema tricromático secuencial de campos, una maravilla técnica que dejó a los expertos estadounidenses rascándose la cabeza. ¿Cómo era posible que un muchacho mexicano, sin los recursos de las grandes corporaciones, hubiera logrado lo que ellos llevaban años intentando sin éxito? La noticia corrió como la pólvora y pronto los tiburones empezaron a circular. Aquí es donde la historia da un giro que te helará la sangre. Las grandes empresas norteamericanas, esas que devoraban patentes y escupían dinero, pusieron sus ojos codiciosos sobre el invento de Guillermo.
Le ofrecieron cheques en blanco, sumas de dinero tan astronómicas que habrían resuelto la vida de sus tataranietos. Le prometieron fama, laboratorios de lujo y una vida de ensueño en los Estados Unidos. Cualquier otro habría firmado sin pensarlo, habría vendido su alma al diablo corporativo por un pedazo del sueño americano. Pero Guillermo no era cualquier otro. Con una dignidad que hoy parece extinta, los miró a los ojos y soltó una frase que retumbó como un cañonazo en los despachos de Nueva York. Inventar es mi pasión, pero mi patria es mi orgullo. Este sistema se queda en México. Fue un acto de rebeldía sublime, un portazo en la cara del imperialismo tecnológico que dejó a todos boquiabiertos. Prefirió la lucha, el camino difícil, la financiación propia, antes que ver su creación convertida en un producto extranjero. Pero el destino es cruel y a veces castiga a los valientes con una dureza incomprensible. La negativa de Guillermo a venderse le cerró muchas puertas y tuvo que luchar contra viento y marea para demostrar que su sistema funcionaba. Fundó el Canal 5, su propio canal, un espacio donde podía experimentar a sus anchas, convirtiéndose en el primer concesionario de televisión en México y uno de los pioneros en el mundo. Imaginen la escena: un estudio pequeño, calor sofocante, equipos que fallaban en el último segundo y un Guillermo orquestando todo como un director de sinfonía en medio del caos. El día de la primera transmisión a color fue de infarto. Los técnicos temblaban, los cables echaban chispas y el aire se podía cortar con un cuchillo. Cuando la imagen apareció, nítida y vibrante, hubo lágrimas, gritos y abrazos. Lo había logrado. Había traído el arco iris a las cajas de madera y vidrio que habitaban las salas de estar. Sin embargo, detrás del genio había un hombre complejo, lleno de facetas que la mayoría desconocía y que añadían capas de misterio a su leyenda. No solo era un ingeniero brillante, su alma sensible lo llevó por caminos inesperados. ¿Sabían que el mismo hombre que diseñaba circuitos complejos también componía canciones que tocaban el corazón? Guillermo escribió Río Colorado, un tema que se convirtió en un éxito rotundo, demostrando que su cerebro funcionaba en una frecuencia que los mortales comunes no podíamos comprender. Y por si fuera poco, era un apasionado de la astronomía. Pasaba las noches en vela, no solo arreglando transmisores, sino mirando a las estrellas con telescopios que él mismo fabricaba, soñando quizás con que algún día su tecnología viajaría hacia ellas, como finalmente ocurrió con las Voyager. Era un hombre del Renacimiento, atrapado en el siglo XX, una mente inquieta que nunca descansaba. Pero justo cuando parecía que lo tenía todo, cuando su nombre empezaba a ser reconocido y respetado, una sombra oscura se cernió sobre su vida, presagiando el desastre inminente. Era el año 1965 y el ambiente en México era de cambio y modernidad. Guillermo regresaba de inspeccionar un transmisor en el Cerro de las Lajas, en Veracruz, una tarea rutinaria para alguien tan meticuloso como él. Viajaba en su automóvil, un vehículo que adoraba, acompañado por sus hijos y una sombra que no se despegaba de ellos. Iban por la carretera de Amozoc a Puebla, una vía traicionera conocida por sus curvas engañosas y conductores imprudentes. Se dice que Guillermo siempre fue un hombre precavido, pero aquella tarde algo estaba fuera de lugar. Una vibra extraña flotaba en el ambiente, como si el tiempo se estuviera ralentizando para preparar el escenario de una tragedia. Y entonces sucedió lo impensable, el momento que cortó la respiración de toda una nación. Era el 18 de abril, una fecha maldita marcada en negro en el calendario de la ciencia mexicana. El coche de Guillermo, conducido por él mismo, se encontró de frente con el destino en forma de un vehículo pesado. El impacto fue brutal, ensordecedor, un choque de metales que silenció los pájaros y detuvo el viento. No hubo tiempo para reaccionar, no hubo maniobras heroicas de último segundo. En un instante, el cerebro que había iluminado al mundo se apagó para siempre. Guillermo partió de este plano físico en el acto, dejando a sus hijos heridos y a un país entero en estado de shock. Tenía solo 48 años. 48 años. Estaba en la cúspide de su carrera, con 1000 proyectos en la cabeza y tanto por dar todavía.
La noticia cayó como una bomba. El padre de la televisión a color se había ido de la forma más absurda y terrenal posible, víctima de una carretera mal trazada y del azar cruel. Pero, ¿fue realmente un simple accidente o hubo algo más siniestro detrás de esa tarde fatídica? Las malas lenguas, esas que nunca duermen, empezaron a susurrar teorías oscuras. Se hablaba de sabotaje, de envidias profesionales, de intereses ocultos que querían sacar del juego a un hombre que se había vuelto demasiado poderoso e influyente sin deberle favores a nadie. Por supuesto, nunca se probó nada, y la versión oficial se mantuvo firme: un trágico accidente de tráfico. Pero la duda quedó sembrada en el corazón de muchos, alimentada por la repentina desaparición de un hombre que era un símbolo de soberanía tecnológica. Su partida dejó un vacío imposible de llenar, un agujero negro en la ciencia nacional que tardaría décadas en cicatrizar. Lo más desgarrador de todo fue lo que vino después, el silencio incómodo que suele seguir a los grandes funerales. Mientras el mundo seguía girando y la televisión a color se convertía en la norma global, el nombre de Guillermo González Camarena empezó a desvanecerse de los titulares internacionales. Las patentes estadounidenses y japonesas inundaron el mercado, y la narrativa oficial de la historia tecnológica, escrita siempre por los vencedores económicos, relegó al mexicano a una nota al pie de página. Fue un olvido injusto, una bofetada a la memoria de quien lo había iniciado todo. Tuvieron que pasar años, décadas incluso, para que se le empezara a hacer justicia, para que instituciones como la NASA reconocieran públicamente que sin su ingenio, las imágenes de otros mundos seguirían siendo un misterio gris y borroso. Y no crean que su legado se limitó a la caja tonta que tienen en la sala. Su visión iba mucho más allá. Tocaba la educación, la medicina y la exploración espacial. Guillermo soñaba con usar la televisión para alfabetizar, para llevar el conocimiento a los rincones más remotos de la sierra, donde no llegaban los maestros, pero sí las ondas de radio. Creó el sistema de educación de telesecundaria, un proyecto visionario que salvó del analfabetismo a millones de jóvenes y que hoy sigue vigente, aunque pocos sepan quién fue su verdadero arquitecto. Era un hombre que creía fervientemente que la tecnología debía servir para elevar el espíritu humano, no solo para entretenerlo o adormecerlo. Esa era su verdadera revolución, una que molestaba a los que preferían un pueblo ignorante y sumiso. Pero volvamos a ese garaje, a ese olor a metal quemado, porque ahí está la esencia de todo. Imaginen la soledad del genio, las noches en vela luchando contra ecuaciones que no cuadraban, contra materiales que se derretían, contra el escepticismo de todos los que le decían: «Estás loco, Guillermo, eso no se puede hacer». ¿Cuántas veces habrá estado a punto de tirar la toalla? ¿Cuántas veces se habrá sentido tentado por esas ofertas millonarias que le habrían dado una vida fácil? La fuerza de voluntad de este hombre es algo que debería estudiarse en las escuelas, un ejemplo de tenacidad que roza lo sobrehumano. No lo hacía por dinero, lo hacía por una necesidad visceral de crear, de dejar una marca, de gritarle al mundo: «Aquí estoy, y esto es lo que puedo hacer». Y hablando de marcas, ¿sabían que el sistema de Guillermo fue utilizado incluso en las misiones Apolo-C, así como lo oyen? Mientras Armstrong y Aldrin daban sus famosos pasos por la superficie lunar, la tecnología derivada de las investigaciones de Camarena jugaba un papel crucial en cómo esas imágenes llegaban a la Tierra. Es irónico, ¿verdad? El hombre que nunca salió de la atmósfera terrestre, que vivió y partió en su amado México, tuvo sus ojos puestos en la Luna mucho antes que los propios astronautas. Su sistema bicolor simplificado era perfecto para el espacio porque era ligero, robusto y consumía poca energía, justo lo que necesitaban las naves espaciales de la época. Mientras en la Tierra lo olvidaban, en el espacio su ingenio brillaba más que nunca, viajando a velocidades vertiginosas hacia lo desconocido. Pero la tragedia personal de Guillermo no termina con su partida. Su familia tuvo que cargar con el peso de su ausencia y con la tarea titánica de proteger su legado. Imaginen a su viuda y a sus hijos enfrentándose a abogados, a empresas buitres que querían apropiarse de las patentes caducadas,
luchando por mantener vivo el nombre de su padre en un país que a veces tiene la memoria muy corta. Fue una batalla silenciosa, librada en juzgados y despachos, lejos de los reflectores, pero igual de heroica. Gracias a ellos y a un puñado de historiadores tercos, hoy podemos contar esta historia con todos sus matices, con toda su gloria y su dolor. Hay un detalle que suele pasarse por alto y que pone los pelos de punta. Días antes de su accidente, Guillermo había comentado a sus allegados que sentía que el tiempo se le acababa, que tenía prisa por terminar sus proyectos, como si tuviera una premonición funesta. Trabajaba a un ritmo frenético, durmiendo apenas 3 o 4 horas, impulsado por una ansiedad invisible. ¿Acaso el genio sabía, en algún nivel subconsciente, que su final estaba cerca? Esas últimas semanas fueron de una actividad febril, patentando mejoras, firmando acuerdos, asegurándose de que su canal, el amado Canal 5, quedara en buenas manos. Es escalofriante pensar que quizás se estaba despidiendo a su manera, dejando todo en orden antes de emprender el viaje sin retorno. ¿Y qué decir de su impacto en la cultura popular? El Canal 5, con su logotipo distintivo, se convirtió en el hogar de generaciones de niños mexicanos. Fue ahí donde muchos vieron sus primeras caricaturas, sus primeras series, donde descubrieron el mundo a través de la ventana mágica que Guillermo había abierto. Él insistió en que la programación infantil fuera una prioridad, entendiendo que los niños eran el futuro y merecían contenido de calidad, no basura. Ese enfoque humanista, esa preocupación genuina por la audiencia, es algo que se ha perdido en la televisión moderna, obsesionada con los ratings y el escándalo fácil. Guillermo era un caballero de la antigua escuela, un hombre que creía en los valores y en la responsabilidad social de los medios, pero no todo fueron aplausos y reconocimientos póstumos. Hubo momentos oscuros, momentos en los que su invento fue despreciado por ser demasiado simple o poco sofisticado comparado con los sistemas electrónicos complejos que desarrollaban los estadounidenses. Tuvieron que tragarse sus palabras, uno por uno, cuando se dieron cuenta de que la simplicidad era precisamente la clave de la genialidad de Camarena. Mientras los sistemas gringos fallaban y costaban una fortuna mantener, el sistema mexicano seguía funcionando, fiel y robusto, en las condiciones más adversas. Fue una lección de humildad para la arrogancia tecnológica del norte, una demostración de que a veces menos es más, y de que el ingenio latino no tiene nada que envidiarle al de ninguna potencia mundial. La vida de Guillermo González Camarena es un guión de película que Hollywood nunca se atreverá a filmar, porque deja mal parados a demasiados poderosos. Es la historia del David mexicano contra el Goliat tecnológico, una batalla que ganó en el terreno moral y científico, aunque la historia oficial haya tratado de borrarla. Cada vez que enciendan su televisor y vean los colores estallar en la pantalla, recuerden que no es magia, es el resultado del sudor, las lágrimas y la pasión de un hombre que se negó a ver la vida en blanco y negro. Un hombre que partió demasiado pronto, en una carretera solitaria, llevándose consigo secretos que quizás nunca descubriremos, pero dejándonos un regalo que usamos todos los días sin siquiera darle las gracias. Su figura se alza hoy como un gigante olvidado, un titán de la ingeniería que merece estar en el Olimpo de los grandes inventores junto a Edison, Tesla y Bell. Pero a diferencia de ellos, Guillermo tuvo que luchar contra el estigma de ser latinoamericano, contra la idea preconcebida de que la tecnología de punta solo puede venir del norte o de Europa. Rompió techos de cristal que ni siquiera sabíamos que existían, y lo hizo con una sonrisa, con una guitarra en la mano y con la mirada puesta en las estrellas. Su legado no es solo técnico, es una inspiración para cada niño que en algún sótano o garaje de Latinoamérica sueña con cambiar el mundo con nada más que su ingenio y sus manos. Es curioso cómo el destino teje sus hilos. Si Guillermo no hubiera tenido ese accidente, ¿qué más habría inventado? Se rumorea que estaba trabajando en sistemas de televisión tridimensional, en tecnologías holográficas que apenas hoy empezamos a vislumbrar. Su mente estaba décadas adelantada a su tiempo. Nos robaron el futuro aquella tarde en la carretera de Puebla. Nos arrebataron la posibilidad de ver qué otras maravillas guardaba en su cerebro privilegiado.
La pérdida es incalculable, y el hubiera duele más que nunca al pensar en todo lo que quedó inconcluso, en los planos que se quedaron en el cajón y en las ideas que nunca llegaron a ver la luz. Hoy, cuando miramos atrás, la figura de Guillermo González Camarena se agiganta. No fue solo un inventor, fue un patriota, un visionario, un artista y un soñador. Su vida fue breve pero intensa, una llamarada que iluminó la oscuridad y nos enseñó a ver la realidad con otros ojos. Y aunque el mundo a veces parezca empeñado en olvidar, nosotros tenemos la obligación de recordar, de contar su historia una y otra vez, con todos sus colores, sus sombras y sus luces deslumbrantes. Porque mientras haya alguien que cuente su historia, Guillermo seguirá vivo, viajando en cada señal de televisión, en cada imagen que cruza el espacio, recordándonos que el ingenio no tiene fronteras y que los sueños, si se persiguen con suficiente pasión, pueden cambiar el universo entero. La próxima vez que vean un documental sobre el espacio o disfruten de su serie favorita en alta definición, tómense un segundo, solo uno, para susurrar un agradecimiento al cielo. Gracias, Guillermo. Gracias por no venderte. Gracias por los colores. Gracias por demostrarnos que se puede tocar el cielo sin despegar los pies de la tierra. Tu historia es nuestra historia, y aunque intentaron borrarte, aquí estamos, gritando tu nombre para que retumbe en la eternidad. Porque los verdaderos héroes no llevan capa, llevan un soldador en la mano y un sueño inquebrantable en el corazón. Y eso, amigos míos, es algo que ni la muerte ni el olvido podrán arrebatarnos jamás. Es el fuego sagrado de la invención, y Guillermo fue su portador más digno. Que su memoria siga brillando, tan vibrante y eterna como los colores que él nos regaló. El eco de su genialidad resuena incluso en la era digital. Los principios básicos de la separación de colores, la forma en que entendemos la transmisión de imágenes hoy en día, tienen sus raíces en esos experimentos primitivos pero revolucionarios. Es como si hubiera plantado una semilla que se convirtió en un bosque gigantesco, un bosque digital en el que todos vivimos hoy. Y pensar que todo empezó con un niño desarmando juguetes en Guadalajara es simplemente alucinante. Nos hace preguntarnos cuántos Guillermos hay ahora mismo, ahí fuera, luchando contra la indiferencia, esperando su oportunidad para cambiar el mundo. Su historia es un llamado a la acción, un recordatorio de que no debemos subestimar a nadie, venga de donde venga. Así que cerramos este capítulo, pero no el libro. La leyenda de Guillermo González Camarena sigue escribiéndose cada día, en cada píxel, en cada pantalla encendida alrededor del globo. Fue el inventor mexicano que el mundo intentó olvidar, pero que el universo se encargó de inmortalizar. Y mientras las sondas Voyager sigan su viaje silencioso hacia las estrellas, llevando consigo la tecnología basada en sus ideas, una parte de él, una parte de México, estará viajando para siempre, explorando los confines de la galaxia, allá donde los colores no necesitan ojos para ser vistos, sino solo una mente brillante que sepa cómo capturarlos. Un final digno para una vida de película, ¿no les parece? Un final que no es un adiós, sino un hasta siempre, escrito en el lenguaje universal de la luz y el color. Y ahora les lanzo la pregunta del millón, esa que no me deja dormir. ¿Creen ustedes que la historia de la tecnología mundial sería diferente si Guillermo hubiera aceptado vender su alma a las corporaciones del norte? ¿O piensan, como muchos sospechan en voz baja, que ese trágico final en la carretera de Puebla no fue ninguna coincidencia, sino un precio brutal que pagó por su rebeldía patriótica? Quiero leer sus teorías, por más descabelladas que parezcan, abajo en la caja de comentarios. Aquí no censuramos la verdad y nos interesa saber qué harían ustedes en su lugar. Si este relato les ha erizado la piel y valoran el trabajo de investigación para desenterrar a los gigantes olvidados, pueden apoyarnos directamente con un super gracias o uniéndose a la familia de patrocinadores del canal. Su aporte es la gasolina que mantiene encendida esta maquinaria. Pero recuerden que el corazón de Tecnorelatos MX son ustedes, y la ayuda más grande, esa que vale oro puro, es que revienten ese botón de me gusta, se suscriban ahora mismo
Y muy importante, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que saquemos una nueva verdad a la luz. Esto es Tecnorelatos MX, donde la tecnología tiene alma y la historia nunca duerme. Hasta la próxima.